imposible no comentar o reflexionar sobre las advertencias del coronel John Marulanda, expresidente de ACORE, la Asociación de Militares en Retiro de Colombia. Dice el coronel, digo advertencia porque es una declaración muy bien meditada, estoy seguro. Colombia está siguiendo los pasos del Perú. Allá los reservistas jugaron un papel exitoso para defenestrar a un presidente corrupto. Aquí lo haremos mejor, para defenestrar a un tipo que fue guerrillero. Primero, he escuchado algunas declaraciones y para varias personas lo que les parece es que la declaración del coronel Marulanda distrajo la atención, se robó la atención de lo que verdaderamente era más importante, la manifestación de miembros de las Fuerzas Armadas en la Plaza de Bolívar, reclamando libertad y orden y el respeto al Estado de Derecho. Libertad y orden. Libertad para protestar en las calles, como pasó en los años recientes de los jóvenes pidiendo educación, porque para educarse deben conseguir 7, 8, 9, 20 millones de pesos. Esa es la libertad que defienden en la Plaza de Bolívar. Me imagino que ellos admiran a Bolívar por la libertad que trajo a estas naciones en las primeras décadas del siglo XIX. Libertad para protestar en los campos los líderes sociales en este país. Libertad que tienen los niños en La Guajira con un carnet de una EPS para morirse de hambre. Fui director del Hospital Simón Bolívar de Bogotá con la primera administración de Mocus y conversando con uno de los asesores que nos envió alguna de las fundaciones europeas para ayudarnos y transferirnos conocimiento, enseñarnos sobre prácticas de gestión hospitalaria. Conversando con esta persona, él era de Holanda, le preguntaba yo qué hacían estas fundaciones antes de la caída del muro de Berlín. Duramos muchos meses, teníamos oportunidad de conversar bastante. Me dice que en esas épocas, esas fundaciones iban a los pueblos con proyectos de educación, obras civiles, salud, pero que en esencia iban a identificar a los campesinos y habitantes de esos pueblos que simpatizaban con las guerrillas para delatarlos a las autoridades. Esa es la libertad que defienden en la Plaza de Bolívar. La libertad de no tener empleo para que la economía no sufra, como lo dije en la reflexión anterior, porque lo que hay que tener es un trabajo periódico, ocasional, para no cargar de costos a las empresas y de esa manera pueda la economía crecer, estar bien nutrida, así sus habitantes estén desnutridos y no crezcan y no tengan bienestar. Esa es la libertad que defienden en la Plaza de Bolívar y ese es el Estado de Derecho y el Estado de los derechos
que defienden en la Plaza de Bolívar. Pues entonces nos damos por enterados de que esa advertencia del coronel John Marulanda es para defenestrar a un presidente que, como lo he dicho en otras reflexiones, me concentro desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán hace 75 años, quiere este presidente de una manera cumplir con algunas de las expectativas que los sucesivos gobiernos liberales, conservadores, de casi que de todo tipo de mentalidades posibles, porque no se puede tener más por los periodos presidenciales, hemos tenido y no han podido cumplir. Luego, en la libertad que nos quieren imponer y el orden que nos quieren traer y el Estado de Derecho que nos quieren traer es ese. Nos damos por enterados de lo que quieren volver a instalar, porque ya les parece que 8 meses o 9 meses desde que comenzó este gobierno ya están hartos, ya les parece demasiados cambios a esas libertades y a ese orden. Ya les parece que ha sucedido tantas barbaridades que reclaman el orden paradisíaco del cual veníamos. Por otro lado, veamos la palabra defenestrar, que es la que creo yo que nos advierte claramente sobre lo que están planeando y programando. Si usted busca la definición de la palabra defenestración, va a encontrar muchas definiciones sobre expulsar, sacar a alguien de un sitio, incluso creo que el latín implica es botar por la ventana. Y así fue efectivamente, como nació, por lo menos en la historia, se recuerda. Para quienes nos gusta la historia, esa palabra defenestración nos lleva automáticamente al comienzo de la Guerra de los 30 años del siglo XVII, en 1618, en Praga, los países de Bohemia, creo que se llaman. Esa guerra de 30 años entre 1618 y 1648 inició con la defenestración de unas autoridades en Praga, precisamente por la tensión que ya había entre protestantes y católicos. 30 años que, si no hubiera sido por las guerras mundiales, muy posiblemente esa guerra figuraría como la de las más violentas, más sangrientas que ha tenido Europa, que ha tenido suficientes guerras como para, cuando se habla de una guerra muy violenta en Europa, es que de verdad lo fue. Piense usted entonces esta meditada reflexión y planteamiento con el que advierte el coronel Marulanda sobre lo que se está planeando. ¿Que fue imprudente? Pues sí, para quienes lo respaldan fue imprudente, y para otros que tratan de no respaldarlo dicen que fue un papayazo que desvió la atención de quienes quieren defender la libertad y el orden en Colombia. Fíjese usted que la defenestración hace referencia y se refiere específicamente al comienzo de la guerra de los 30 años, sangrienta, una guerra símbolo de muchos homicidios, de una variedad de crímenes inimaginables. Incluso para quienes defienden una u otra credo religioso, bien sean cristianos o católicos, protestantes o católicos, se asombran de lo que sus
antecesores feligreses pudieron hacer en esos 30 años. Luego, está muy claro que lo que advierte y señala el coronel Marulanda no es como el Perú, que es simplemente sacar al presidente y poner a otro. No, defenestrar, y por eso no es una palabra común. Yo creo que incluso para los mismos periodistas y en general es una palabra que como que de dónde salió, por qué la menciona. De pronto hasta por su parecido, parecería como asesinar a alguien, ¿no? Descuartizarlo. No, hace una alusión en la historia de Europa, no a simplemente sacar a alguien por la ventana o sacarlo del cargo, o como él dice, sacar a un presidente corrupto como hicieron en el Perú. Es el comienzo de una guerra que fue terrible. Y hay que entenderlo así, porque esa libertad y orden que les ha gustado a ellos, sobre todo ahora que hemos escuchado las declaraciones de Mancuso estos días, esa es la libertad y ese es el orden que defienden. Luego, para ellos, 30 años de más guerra, como la guerra de los 30 años de Europa, es quizá poco. Simplemente es el statu quo, la manera, el estilo, por no llamarlo cultura, de la vida que les atrae. Son pavorosas las declaraciones de Mancuso sobre lo que hacían y lo que se hace. Unos y otros. Ya hemos escuchado también las versiones de los dirigentes de las FARC sobre la degradación de la guerra. Luego, de verdad está claro. Yo creo que el coronel Marulanda así le haya tocado retractarse un poquito después de lo que dijo, porque pues evidentemente él mismo debió caer en cuenta de que causó malestar. Pero, como digo, al usar esa palabra y una persona que se presenta con esas declaraciones, es porque de verdad no está primero ni imaginando ni improvisando, está planteando con mucha claridad que la libertad y el orden y el Estado de Derecho que ellos quieren y el cual les encanta, porque seguramente les da vida, es ese de la violencia que ha caracterizado especialmente en los campos a este país. Nos damos por enterados de verdad que en este mismo instante debe estar preparándose todo tipo de acciones para defenestrar al presidente Gustavo Petro e iniciar una nueva fase de violencia en Colombia. Muchísimas gracias.